Bienvenidos a nuestro vídeo de hoy. En esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer una tierra abonada, una tierra para la huerta, para poder cultivar plantas en maceta o tierra para nuestro jardín. Hoy os voy a mostrar paso a paso con detalles cómo preparamos nuestra propia tierra abonada en casa. Así no vamos a tener necesidad de comprarla en la tierra en ninguna tienda y gastar un montón de dinero en hacerlo. Bueno, como vamos a preparar bastante tierra, vas a tener la oportunidad de utilizar la que necesites y el resto lo puedes reservar. La puedes guardar y almacenar en bolsas negras para utilizar cada vez que lo necesites. Antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque nos ayuda mucho al canal. Gracias. Lo primero que vamos a necesitar para el vídeo de hoy es tierra base, es decir, cualquier tipo de tierra que tengamos en el jardín. Hacemos un agujero en el suelo y llenamos un cubo de tierra. Deberá ser una tierra que no tenga productos químicos de ningún tipo y que no tenga basura y que no esté contaminada. Para evitar las piedras y raíces se puede tener que puede tener la tierra en cubo, vamos a tamizarla, como veis las imágenes. Es una forma fácil y sencilla de esterilizar la tierra. Hay otra forma de esterilizar la tierra y es hacer un montón con toda la tierra, echar por encima agua caliente, agua que haya hervido, y cuando la tierra esté bien empapada de agua le colocamos un plástico encima y ahí dejamos bien tapada la tierra. De esta manera, al estar tapada, el agua caliente va a eliminar por completo cualquier semilla o enfermedad que pueda tener la tierra. Bueno, pero nosotros vamos a seguir con el primer proceso en el que tamizamos la tierra de nuestro cubo. La extendemos y calculamos que son como 70-80 kilos de tierra. Para esta cantidad vamos a necesitar medio kilo de cal agrícola. No cal viva, cal agrícola. La tiramos por encima del montón de la tierra base y mezclamos bien. Recuerda no pasarte con la cantidad de la cal, ya que baja el pH de la tierra. Pero lo positivo es que si esta tierra de nuestro jardín tuviera cualquier tipo de plaga interna, pues esta cal la va a matar, va a desinfectar por completo nuestra plaga que tenga la tierra, todo lo que tenga la tierra malo. Bueno, el siguiente elemento que vamos a necesitar hoy para fabricar nuestro abono casero y natural será arena de río. No utilizaremos arena de playa que tiene salitre, utilizaremos la de río. La tamizamos y la echamos a nuestro montón de tierra base y cal. Y en esta ocasión vamos a necesitar 10 kilos de arena de río bien tamizada. Mezclamos todo bien. La arena nos va a ayudar a que esta tierra sea bastante más suelta y que no se compacte y que tenga un buen drenaje. El siguiente elemento que vamos a utilizar para nuestro abono casero y natural de hoy se trata de un elemento que suele terminar en el cubo de la basura o del compost. Son las cáscaras de huevo. Vamos a necesitar medio kilo de cáscaras de huevo. Previamente las hemos dejado secar al sol o las hemos metido en el horno para desinfectarlas y después las picamos o trituramos hasta convertirlas en polvo de cáscara de huevo. Lo vamos a poner encima de toda la tierra y revolvemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Estas cáscaras de huevo van a aportar a nuestro abono bastante cantidad de calcio. Recuerda que si vas a echar este abono a tus tomates, conseguirás evitar la podredumbre apical que se suele aparecer en los tomates. Vamos a por el siguiente ingrediente de nuestro maravilloso abono orgánico y natural, además casero. Y no es ni más ni menos que otro que es este que estáis viendo en las imágenes, los pozos o borras del café. Hoy vamos a necesitar medio kilo y al igual que las cáscaras de huevo en polvo, lo tiramos por encima de nuestro montón de la tierra. Recuerda que tiene que estar totalmente seco, no pueden estar mojados. Bueno, otro elemento que utilizaremos hoy es el compost que nosotros hacemos en casa. Yo comencé a compostar en octubre del 2022 y os lo recomiendo. Además de hacer menos basura orgánica, vuestras plantas y cosecha os lo agradecerán. En este canal tenemos un vídeo sobre compostaje que os dejaré en la descripción. Aprender es muy fácil. Bueno, el compost que hacemos en casa se trata de pura materia orgánica, puros desperdicios de cocina y hojas secas del jardín. Así que en este compost casero está lleno de nutrientes, minerales y materia orgánica que mezclado con la tierra de jardín nos va a salir un abono casero y natural que le vendrá estupendamente a nuestras plantas y a nuestra cosecha. Vamos a poner unos 10 kilos aproximadamente de compost y lo vamos a aplicar por encima y revolvemos bien con todos los componentes de nuestro abono.
Bueno, también vamos a utilizar harina de hueso y en esta ocasión añadiremos 3 puñados bien llenos. De no tener harina de hueso también podemos sustituir por ceniza y pones la misma cantidad. La harina de hueso nos va a aportar bastante fósforo y esto es estupendo para nuestras plantas. Ahora vamos a añadir carbón vegetal a nuestro abono casero orgánico y natural de hoy. Como os he dicho, pues nos va a servir para todo tipo de plantas y productos de la huerta, porque va a tener los 3 elementos fundamentales que necesitan todas las plantas, que son el nitrógeno, el fósforo y el calcio, NPK. Bueno, el carbón vegetal absorbe la humedad de la tierra cuando está bastante húmeda y cuando hace demasiado calor el efecto es el contrario, almacena la humedad. De esta manera las plantas con las raíces extraen de él la humedad que necesiten. Lo vamos a picar en trocitos muy pequeños y aplicaremos medio kilo. Ahora os voy a mostrar los estructurantes, son estos que estáis viendo en las imágenes, que vamos a añadir a nuestro abono casero de hoy y es algo que hace que la tierra no se compacte y ayude a que quede más suelta. En primer lugar tenemos serrín, pues de carpintería, son los restos que se obtienen de la madera cuando se cepilla, pero estos restos no se pueden usar directamente. Aunque nos parezca mentira, en la madera le añaden algún tipo de químico natural, así que vamos a dejar nuestro serrín en la intemperie durante aproximadamente 2 meses con el fin de que le llegue el agua de la lluvia, el sol, etcétera, y quede totalmente libre de químicos. Llegado este momento ya lo podemos utilizar. En el siguiente cubo tengo madera descompuesta de las ramitas y restos de podas que encontramos en el bosque o entre árboles. Luego tenemos otro con cubo de hojas y puede ser de nuestros árboles o plantas en el jardín que podamos recoger de un parque cercano, tampoco tiene más importancia. Y para terminar tengo un cubo con cascarilla de arroz, pero la verdad es que cualquier cascarilla de cualquier grano como trigo, etcétera, que puedas conseguir sirve. Esto ayuda a mantener también lo que es la tierra suelta y es una buena estructura y al final con el tiempo también se descompone y nos da nutrientes del suelo. Bueno, ya te he mostrado los 4 estructurantes que voy a utilizar en el vídeo de hoy. Vamos a utilizar las cantidades que hemos conseguido, ya ves, en los cubos, tampoco era mucha. El siguiente es estiércol, que puede ser de vaca, de conejo, de oveja, de caballo, pero que esté bastante tiempo al sol, a la intemperie y bueno, y que esté bien seco, Hay que usar una cantidad pequeña. Quiero recordar que todos los elementos que hemos usado aquí son completamente orgánicos. Si tú no haces compost en casa, puedes comprar en las tiendas que vendan plantas o en viveros y también lo puedes sustituir por humus de lombriz. Ahora vamos a necesitar cáscara o piel tanto de banana como de plátano, pero la cáscara normal no tiene que estar totalmente seca y totalmente pues como marrón, de esa que la tocas y al doblarla se rompe, y es esta que estáis viendo en las imágenes. ¿Veis el tupper que vamos a poner? Pues esa cantidad. La cantidad que añadiremos será pues de medio kilo aproximadamente. Si tienes más, pues puedes añadirla, no pasa nada. Ahora sí que llega el momento muy importante y es que tendremos que mezclar muy bien todos los ingredientes utilizados en este abono casero y natural de hoy. Y revolvemos todos bien, juntamos todos bien, para que se mezclen, porque es un abono estupendo el que nos va a resultar. Y bueno, luego una vez que hayamos revuelto bien, lo que vamos a hacer es introducirle un poco de líquido, un poco de agua, porque lo va a necesitar. Ya está. El siguiente paso que es añadirle 5 litros de agua a nuestra mezcla. Si consigues agua de la lluvia, estupendo, pero si no lo consigues, utiliza agua del grifo, del caño, pero previamente la tienes que dejar reposar de un día para otro, es decir, 24 horas, para que pierda todo el cloro que posee. También vamos a añadir a los 5 litros de agua 1 litro de humus de lombriz líquido que he tenido que comprar y otro litro de una infusión de cáscara de banana para aportar más potasio. Esto lo hago en casa. Aporta minerales, más nutrientes, etcétera. Ahora vamos a necesitar una regadera. En ella iremos metiendo los 3 líquidos mencionados anteriormente y con ellos vamos a ir regando bien todo el abono de la tierra. Cuando ya hayamos incorporado todo el líquido, volvemos muy bien a revolver otra vez todos los ingredientes. El resultado obtenido tiene que quedar húmedo, no encharcado, porque encharcado no nos va a servir. Así que revolvemos todo muy bien para que la humedad se reparta en toda la tierra, porque es una maravilla, es un abono orgánico casero y natural que acabamos de preparar nosotros. Para finalizar, vamos a almacenar esta tierra dentro de un saco negro y lo vamos a dejar un mes. La bolsa estará completamente tapada en una parte donde no le caiga agua y le dé el sol.
Te recomiendo que antes de utilizar esta tierra la tengas en reposo durante un mes dentro de la bolsa. Te va a durar todo el tiempo que quieras y como el contenido está muy concentrado, si tú quieres, cuando vayas a utilizar esta tierra, puedes mezclarla con tierra base de tu jardín. Después la tamizas y bueno, porque así este fantástico abono te durará más tiempo y te cumplirá más. Esto lo dejo a tu elección, hagas lo que tú quieras. Recuerda que este abono que hemos hecho en el vídeo de hoy es estupendo tanto para macetas, tiestos, jardín y huerta. Si tienes preparado de antemano todos los ingredientes, tardarás una hora en preparar este maravilloso abono orgánico, casero y totalmente natural. Recuerda que tiene muchísimos minerales y que puedes sustituir los elementos que no tengas por otros que puedan hacer la misma función. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo pongáis en práctica y recuerda que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte todos los maravillosos vídeos que tenemos en este canal. Gracias por compartir con familiares y amigos que pudieran estar interesados en conseguir este maravilloso abono y muchas gracias a ti por quedarte hasta el final. Te espero en el próximo vídeo. Un saludo.